Samuel Slutsky era médico. Está desaparecido como tantos miles de argentinos. Fue muy reconocido el doctor Slutsky por muchos años. Lo detuvieron, se supo que lo torturaron, se supo que no habló. Él era parte de ese idealismo, de esos sueños que giraban alrededor de una opción violenta de la política en los años 60 y 70. Pero detrás de él cobró fuerza alguien que tomó la delantera. Porque Anna Svensson, su esposa, cumplió un terrible derrotero y sus perplejidades íntimas, sus compromisos, sus sueños, tuvieron un desgarro enorme. Y ese desgarro está muy ligado a la política de salud mental durante la última dictadura cívico-militar. Porque en los mal llamados manicomios, en esos centros de salud mental, también hubo centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas, aún no armados como tal. El otro día en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala Osvaldo Pugliese, se presentó un libro que yo me permito recomendar vivamente y del cual ahora vamos a hablar. Ana Alumbrada, militancia, amor y locura en los años 60, donde se mezcla la violencia, donde se mezclan hasta las cartas de Cortázar. De todo eso vamos a hablar con Alejandra Slutsky, su hija. Alejandra describió una curiosa parábola en su vida personal. Es química, se vinculó a la antropología, esto lo sé porque me lo acaba de decir ella fuera de micrófono, no es ninguna investigación de mi parte, y sí sé que estuvo desde siempre vinculada a la organización humanitaria Hijos, fundamentalmente en Holanda. Alejandra, qué gusto tenerte. Hola, gracias. El otro día fue un desborde de gente, yo Sí. llegué tarde, no pude entrar, pero Sí. es satisfactorio que en casos como este, en la presentación de un libro, haya habido desborde de gente. Sí, fue increíble, fue increíble. Yo recién muchas horas después empecé a aceptar que era realidad lo que había pasado, porque vinieron tanta gente que tuvieron que cerrar la puerta y gente tuvo que salir a tomar aire, porque sí, muchísima gente. Al momento no lo entendía muy bien por qué vino tanta gente y me di cuenta que tiene que ver con la clase de libro que hace memoria, que necesitamos hacer memoria, obviamente, a pesar del momento en que vivimos. Y además el cruce que tiene esta historia de diferentes aspectos y de sectores, digamos, que pueden juntarse en un ser, en una vida. Y hablamos del sector de derechos humanos, de salud mental, de género, hablamos de la memoria. Sí. Entonces, en la sala había gente que milita salud mental, que milita derechos humanos, había hijos, había familiares, había gente mayor y gente joven, mujeres que militan hoy día el tema del aborto y de género. Y en la vida de mi madre se cruzan todos esos temas y aparecen en este libro, y por eso creo también que vino tanta gente. Detrás de la desgarradora historia de Anna Svensson, tu madre, Sí. hay otra historia. Tu compromiso en la búsqueda, tu rastreo, el hurgar, en ir a los archivos, la memoria. Sí. La memoria que vos precisabas, ¿no?
Me gustaría que, en síntesis, cuentes, a ver, ¿de qué manera aparece la necesidad en vos de ir en busca de tu madre desde ese lugar, desde la memoria, a propósito de lo que le había pasado en aquellos años 60 y 70? Tus padres están desaparecidos. Mi papá está Tu desaparecido papá. y mi madre fallece en un manicomio, digamos. Tengo un tío mi mamá tenía dos hermanos, un tío lo matan y el otro se va del país, no volvió nunca más. O Y mi sea que a papá tu tenía un hermano y también lo lo desapareció. secuestra. O sea que Sí. a tu madre la hicieron desaparecer de alguna manera también, En vida. en vida. Sí. Contame algo de toda esa historia y de cómo vos llegás al punto de decir, esto lo tengo que buscar, hurgar, rastrear, y que termine en un libro como termina en Ujú. Ana Alumbrada. Bueno, la memoria, nosotros hablamos de la memoria siempre tratando de relatar hechos y de experiencias vividas o pensadas, pero hay otra memoria, está la memoria que la llevas en el cuerpo, que la tenés adentro y hay algo que te molesta, que te hace cosquillas o hace fricción en algún momento en tu vida. Y algo así me pasaba a mí. Desde que me acordaba, todo el mundo me decía, tu mamá estaba mal de la cabeza, no te podía cuidar, tu mamá mal de la cabeza, loca, loca, loca. Y yo en mi cuerpo, sin que me acordara alguna imagen o algún hecho específico, sentía, no, pero mi mamá fue otra cosa también. Me acuerdo, tengo el sentimiento de que era más que eso, era la enfermedad lo que me habla la gente, pero ella era más que eso. Entonces dije, no, la voy a sacar de ese lugar porque yo necesito una madre que me haga bien. Y la madre que me dejaban, con todas esas historias mal de la cabeza, me hacía mal. Era una madre que me descuidaba, que no me daba de comer, no me abrigaba, no me cuidaba, me No te dejaban. daba afecto. No podía. Afecto, No yo podía. siempre sentía afecto de ella, pero Ajá, puede ser que no lo puedes, por ahí no era el afecto que debería ser, digamos así, de cariños y abrazos, todo eso exactamente. no podía. Entonces, desde esa necesidad, esa memoria que yo tenía en mi cuerpo, en mi sistema, la empecé a buscar. Y me di cuenta que al momento en que yo empecé a abrir camino con eso, otra gente me fue devolviendo sus memorias, que también lo tenían adentro y no hablaban de eso porque mi mamá estaba mal de la cabeza. Entonces, es como un tabú, digamos, que cuando una persona está mal de la cabeza no se habla de otra cosa que de eso. ¿Viste? Se olvida la militancia, se olvida si alguna vez pintó o escribió o hizo algún trabajo importante. Lo que queda es el estigma de la locura. Entonces, buscándola a ella, este libro al fin y al cabo relata mi búsqueda y a lo largo de esa búsqueda me la voy encontrando a ella, la voy construyendo a Ana. Ana era la mujer antes de, como digo yo, le fuera todo mal, antes de que todo el mundo la llamara Toti, que era como su apodo de adulta, de militancia, y antes de que se convirtiera en mi mamá, antes que se convirtiera en la loca, era Ana. Entonces la fui descubriendo, alumbrando, y con ella otros casos. Y en ese camino en cierto momento dije, no, esta historia es muy particular, porque no es solo de ella, pero también los otros casos me voy encontrando, no los puedo dejar en ese rincón oscuro del olvido, tapados con el manto de la locura. Porque así la sentía mi mamá, en un rincón oscuro, tapada con un manto de locura, y también la otra gente que me fui encontrando, los otros casos. Entonces dije, no, no los puedo dejar ahí, ¿viste? Si me los encuentro es por algo. Entonces a cierto punto decidí hacer un libro. O sea, el objetivo no era un libro, escribir un libro. El objetivo no era hacer historia, describir historia, ni confirmar una tesis o hipótesis. El objetivo era personal de encontrar su vida. Y buscándola a ella fui haciendo esas Ahora, cosas. qué bueno que desde ese lugar de lo personal, como vos lo planteás, vayas abriendo el camino para que al fin y al cabo un libro exista y dé testimonio para el resto de los que miran a veces para el costado, sepan de qué se trató la cosa, ¿no?
Claro. Vos partiste de vos, partiste de tu drama personal, encontraste el drama de tu madre, la tragedia de tu padre, desaparecido, etcétera, etcétera, pero tuviste, Claro, vaya si no tuviste una vocación de comunicar a los demás a través de un libro, ¿no? sí, y también lo que quise hacer es contextualizar la vida de mi madre, o sea, por eso que también hay un montón de historia en el libro, porque no la podés ver a ella si no ves lo que eran los años 60 aquí y en el mundo. Sí, señor, claro que sí. Por eso que también en mi libro aparece mucho eso. Estamos con Alejandra Slutsky, es la hija de Samuel Slutsky, pero además es la hija de Ana Svensson y de Ana Lumbrada, de ella, de su madre, trata este libro que fue presentado hace pocos días en el Centro Cultural de la Cooperación. Nada menos que en la sala Osvaldo Pugliese, que ustedes saben es antimufa y vale la pena estar en esa sala, ¿no? Por lo menos tocar la estatuita que hay afuera de Pugliese, sí, Pugliese, 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 porque nos hace falta un poco de suerte, ¿qué quiere que le diga? Seguimos con ella un rato más, claro que sí, tenemos algunos testimonios, los vamos a compartir después de la pausa, volvemos. Bueno, volvemos en un ratito. Mozo, ¿qué hacemos? ¿Picadita? ¿Cafecito? A esta hora. Los notables. En algunas esquinas porteñas pasan buenas cosas. Los notables. Bar Margot en Boedo y San Ignacio. Bar de Cao en Mateu e Independencia. Bar El Federal en Carlos Calvo y Perú. Y la poesía. Bar literario, café de arte, esquina de encuentro. En Chile y Bolívar. También recuperamos y reabrimos el Celta Bar. Sarmiento, esquina Rodríguez Peña. Picadas y cervezas artesanales con los mejores platos. Vale la pena abrir un paréntesis para disfrutar de la vida y construir los mejores sueños. En Los Notables, ¿dónde si no? Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. Bueno, estamos con Alejandra Slutsky a partir de su libro Ana Alumbrada, Militancia, Amor y Locura en los años 60. En los 60. Ahí aparecen algunas cartas de Cortázar. Bueno, sobre eso vamos a ir encontrando respuestas de Alejandra. Decíamos que fue maravillosa la presentación de su libro hace unos días en el Centro Cultural de la Cooperación. Quiero escuchar este primer testimonio, Maldonado. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía. Rostro, delgado, de tez muy clara, su pelo enrulado recogido hacia atrás, arriba de la cabeza. Era muy informal. Se podría decir que no tenía mucha vocación de ama de casa. Tenía un carácter bastante fuerte, sobre todo cuando discutía de política, de convicciones sólidas. En ese entonces ella estaba más en una línea maoísta,
recibía un diario de una agencia china, no recuerdo el nombre, pero sí que tenía una distribución internacional. Algunos de nosotros estábamos en una línea guevarista con Cuba. Por ese entonces, en el 66, yo hice un viaje a Cuba invitado por unos amigos que se habían ido a la isla para vivir allá. Recuerdo que a raíz de ese viaje tuvimos algunas discusiones, porque ella creía que ese era el momento de viajar a China, y yo le decía, pero Tuti, ¿qué querés que haga yo en China? A veces pienso que la gente que perpetró todas estas barbaridades en realidad fracasó. Porque con las desapariciones y las muertes intentaban desaparecer el espíritu de todos ellos, como si no hubieran existido, como si no hubieran luchado. Y no lo lograron, porque siguen en nosotros. Y no solo en nosotros. Mi hijo sabe por mí, de Toti, y Sammy y de otros compañeros. Fracasaron. Tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas era mi... Bueno, va de suyo que es Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, Locuras, y la actriz Ana Celentano, que estuvo en la presentación y que leía párrafos del libro, y vos me citabas fuera de micrófono a qué pertenece ese párrafo que Ana leía. Es una carta de un compañero de mi mamá de aquella época que me escribe en este camino que hice. Y como esa carta, tengo muchas cartas que están en el libro y son todas maravillosas. Y cuentan y relatan, contextúan la vida de mi madre en aquella época, sí. ¿Cómo aparecen las cartas de Cortázar? Cortázar, desde que yo me acuerdo, era amigo de mi mamá. Es decir, siempre supe que se escribían, que se conocían. Y cuando la internan a mi mamá en el Moyano, un hermano de ella la lleva al Moyano unos pocos meses antes de que lo maten. Él cae en un enfrentamiento en Munro. Pocos meses antes de que caiga él, la lleva al Moyano y la deja ahí, y ella queda ahí, digamos, para siempre. Y desde ahí, esto es a fines de 75, se sigue escribiendo con Cortázar. Se escribe, y mismo él le manda dinero, con el cual una tía abuela, que ya no vive, pero en esa época, por suerte sí, fue más o menos la única que quedó de la familia. Ella se ocupó de sacar de mi mamá al Moyano y llevarla a otro psiquiátrico en Turdera, que estaba un poquito mejor. Perdóname la interrupción. Vos me señalás que tu madre ingresó al Moyano por primera vez en 1975. Sí, a fines de 75. Ajá. O sea que todavía no estaba la dictadura. No, pero mi tío, que era el que la cuidaba, estaba militando a full, y de ahí salió a una casa operativa. Él estaba con los montoneros. Ajá. En Munro, y lo matan después de un tiempito. O sea que encontraste las cartas de Cortázar. Sí, porque después, cuando muere mi madre en el 82, después cuando volvió la democracia, nosotros venimos a Argentina, y esa tía abuela me la había guardado, unas 6 cartas a mí y una pilita más a mi hermano, y nos lo da la tía abuela, y yo siempre las guardé, ni las leí al principio, porque no las leí porque las consideraba intimidad de mi madre, y Julio era para mí el amigo de ella, y sí, leí sus libros, pero las cartas eran de ella. Y recién ahora que me puse a buscarlas, las leí de nuevo, o las leí bien, digamos. Y las saqué de una caja de cartón que tenía arriba del placar, guardada, de como esas cajas donde guardás recuerdos antiquísimos. Ahí las tenía y así están. Y en 2014, cuando fueron 100 años de Cortázar, hicimos un homenaje a mi madre en el marco de Cortázar en la Biblioteca Nacional. Donde pude mostrar que Cortázar entendía, creo yo, muy bien lo que se necesita para revolucionar una sociedad, más allá de las armas y de los cuadros y de las células. Y para mí, Julio Cortázar, sus cartas y la esperanza de volver a vernos a nosotros es la que la contuvo a mi madre en esos lugares infernales. Sí, sí. Y la contuvo en cierta dignidad en su mente, ¿no? De adentro.
Medio año en Holanda, medio año aquí. Esto me lo Sí. decías vos. Sí. ¿Esto fue siempre así? ¿O un día vos dijiste, no, yo me voy y pasó Sí. mucho tiempo y entonces alguna vez volviste, sospecho que en democracia? Sí, volví con y sin mis hijos muchas veces a Argentina, pero hubo un momento después de que sí, que mi hijo se me enfermó mal y que pasé todo eso, quise volver a Argentina. Hablaba muy mal castellano, todavía tengo un cierto acento, pero en el 2013, 2012, 2013 hablaba pésimo castellano, escribía mal. Y quise volver a mi país, yo qué sé, me agarró de repente y ahí me di cuenta, no sabía muy bien para qué volvía, pero cuando empecé a encontrar cosas de mi madre y a seguir buscando, me di cuenta que al encontrar, me di cuenta de lo que estaba buscando y era mi madre. Claro. ¿El proceso de búsqueda lo iniciaste acá en la Argentina o ya lo Sí. habías empezado en Holanda? No, lo inicié acá, Acá. sí. ¿Por qué Holanda? Porque cuando lo secuestran a mi papá, que era, digamos, fuera de mi madre, que estaba internada, la última familia, digamos, lo secuestran de nuestra casa y quedamos con su segunda compañera en la casa. Y la Cruz Roja con ACNUR nos saca del país y nos lleva a Holanda. Fue una decisión del ACNUR. Sí. Estamos con Alejandra Slutsky hablando de Ana Alumbrada, este trabajo impresionante que ha realizado a partir del reencuentro con su madre. Mirá lo que puede la literatura. 18, sí, en todo el país. 52750770, la vía de comunicación. La pregunta, ¿cuál fue el verdadero nombre de Pablo Neruda? La respuesta a este número para participar en las obras de teatro, dejen su nombre y los 3 últimos números del documento de identidad, por favor. 52750770. Vamos a la pausa y volvemos con Alejandra Slutsky. Estamos con Alejandra Slutsky a propósito de su libro Ana Alumbrada. Pásame el segundo testimonio, mi querido Maldonado. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. De lejos me saludaba, me decía adiós con su mano, la movía lento, pasándola delante de su cara como abanico en una tarde sofocante, escondiendo y descubriendo su boca, que no decía nada, cerrada, con la promesa de no protestar, de tragarse preocupaciones y protestas. Mi abuela materna, una mujer hermosa, cuya vida se le iba de las manos junto a sus hijos, que también se iban. Mi madre me había hablado de un lugar de Europa llamado Frankfurt y de Guatemala. Siento aún la tristeza del momento.
No era una despedida alegre como cuando te vas de vacaciones. Era una despedida sin final conocido. Ahí estaba ella, la madre de mi madre, con otros más. No sé quiénes eran, pero también nos despedían con sus manos como abanicos. A mi lado mi hermanito. Tampoco sé si él recuerda ese momento, abrazado a las piernas o a los brazos de mamá, o tal vez a los de mi padre. Quedó una foto mía por ahí. Estoy descalza y mugrienta, sentada en una calle. Alguien me dijo que era Guatemala. Me veo feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, mirando hacia la cámara, seguramente en manos de alguno de mis padres. Por muchos años pensé que era Guatemala y que ahí yo había sido feliz simplemente por poder jugar en la calle, casi sin ropa ni zapatos, con el pelo sin peinar y enredado. Así fui feliz y así lo soy aún. Solo que la foto no podía ser de ese país. Nunca estuvimos en Guatemala. Era todo un invento que duró muchos años. Escuchábamos en la presentación del libro a Ana Celentano leyendo otra parte de este trabajo tuyo. ¿Qué escuchábamos recién? Es mi relato basado en una foto que alguna vez tuve, que yo siempre pensé que era Guatemala y no era Guatemala nada porque no estuvimos nunca. Es la historia de mis papás, como otras parejas y otros compañeros en aquella época que iban a Cuba, pero primero daban toda una vuelta por Frankfurt y París o lugares europeos para después ir a Cuba, para no viajar directamente a La Habana. Y ese cuento de viaje me lo creí y se lo creyó la familia, se lo creyeron todos, hasta que cayó mi papá, de hecho mi abuela paterna se entera de dónde habíamos estado y cómo, cuando lee en el libro que mi papá cayó en Tacorralo. Y cuando se entera que después de que cae en Tacorralo, se entera que mi mamá con nosotros estaba en México, ya salida de Cuba. Mira, Tacorralo, ¿no? Me estás hablando de la génesis de los movimientos guerrilleros en la Argentina, ¿no? Sí. Los primeros movimientos que hubo, ¿no? Uturunco, Tacorralo, fueron todas esas explosiones primeras que hubo, claro, ¿no? De la guerrilla en la Argentina. Sí, es interesante porque, bueno, mi padre formó parte de ese grupo que de Tacorralo con Eduardo El Cadre y con los compañeros, y los conocí mucho a todos ellos de chiquita, ¿viste? Me hacían juguetes de madera en la cárcel, yo los iba a visitar a mi papá y a ellos, y después también. Pero eso no es solamente Tacorralo. Tacorralo, en mi libro relato también memorias de compañeros donde me cuentan que Tacorralo fue después de que se cayó el Che, pero sigue la idea de empezar la revolución en la zona rural y de ir de lo rural a lo urbano. Fracasaron totalmente. Estrepitosamente. Sí. Pero claro, los compañeros creían creían en esa estrategia, digamos. Mientras que cuando cae el Che en La Habana se arma todo un debate, una discusión importante. Si seguir o no seguir. En La Habana se decide no seguir esa estrategia. Estos compañeros la hacen igual. Claro. Entonces ahí en el libro se lee lo que causa eso, digamos, en la militancia y en la resistencia que había aquí en Argentina, de la que formaron parte mis padres, mi papá en Tacorralo y mi madre que había quedado en Cuba y después en México. En el libro sí me paso varias cosas así en el génesis que decís recién, porque por ejemplo aparece también Conrado Eggerslam. Conrado Eggerslam después se convirtió en un gran referente del cristianismo revolucionario, digamos, pero cuando era profesor de mi mamá todavía no lo era profesor de mi mamá, de filosofía, gran conocedor de Platón. Entonces también él la influyó a mi madre, también lo formó. Para mí era una generación fantástica la de mis padres, ¿viste? Un conocimiento y un abrimiento al mundo y a las nuevas ideas, y además una creencia en que realmente
se podía revolucionar. Y más allá del grave error de la vía violenta, porque hasta Salvador Allende en Chile hablaba de la vía pacífica al socialismo, más allá del error estratégico, conceptual, de la lucha armada, cómo se nota desde hace muchos años y aún hoy la ausencia de ese eslabón que yo decía, la ausencia de una generación que era lúcida, que estudiaba, que se comprometía, que trabajaba a la luz comparativamente y salvando excepciones de hoy en día, ¿no? Que las hay, por suerte, que las hay. Vemos un adormecimiento. ¿Cuánto hace que estás de vuelta en Buenos Aires vos? Yo voy y vengo, digamos, desde el 2012, 2013 que estoy bastante aquí. Bueno, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves esta ciudad? ¿Cómo nos ves a nosotros? Sí, yo tengo la suerte, efectivamente, de poder estar afuera y tomar aire. Claro, tomar aire, la respirar distancia. un poco. La distancia te hace bien. Porque a mí me entristece mucho cuando vengo aquí y oigo mis compañeras y amigas aquí totalmente sumergidas en preocupaciones y pero preocupaciones serias de sobrevivencia, de personales y de la patria, del pueblo. Y me entristece mucho porque cuando estás continuamente sumergido en eso, no avanzás, te quedas, te frena, te tira para abajo. Y a pesar, yo creo, de que salimos todos a la calle aquí en Argentina, es para mí es ejemplar el nivel de organización y de nivel de convocatoria que seguimos teniendo a pesar de todo. Uh-huh. Las mujeres ahora, el movimiento de mujeres... No, han dado un avance notable. Es notable, súper impresionante. Pero ¿sabés qué noto yo, si me permitís compartir una apreciación? Noto que son como convulsiones espasmódicas. Hoy estamos rodeando el Congreso para luchar por la ley del aborto. Muy bien, fenómeno, maravilloso, estamos de acuerdo, vale que se junten voluntades. Benedetti decía, en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Sí. Muy bien, genial. Pero se agotó ahí. Y después cuando vienen a luchar los compañeros de la agencia Télamos, de Cresta Rosa, que son empresas que están destruyéndose a la sombra de este modelo neoliberal de destrucción productiva. Y vos ves que los de Cresta Roja se juntan y es por Cresta, y los de Telam se juntan y es por Telam. Y digo, es como que falta, no sé cómo expresarlo, como una suerte de amalgama que junte todo y que diga, bueno, basta, paremos la mano aquí. Más allá del gravísimo error distractivo que ha tenido una parte de la sociedad en votar por su verdugo. Vamos, me parece que falta eso, ¿no? Sí, yo quiero ser un poquito más optimista tal vez. Porque... Te lo agradezco, te lo agradezco. Quiero ser un poquito más optimista porque sí, parece como decís vos, que son así convulsiones. Esto y después mañana el otro. Pero no es nuestra elección que parezca eso, tengamos que actuar de esa manera. Es porque día a día largan medidas horrorosas, entonces la gente reacciona. Pero abajo de esas reacciones que parecen convulsiones, hay algo que compartimos entre todos. Viste, yo recién vengo de los compañeros de Telam. Bien. Y ya tengo planeado ir a otra movida mañana, después viene el 8 del 8. Y bajo todas esas movidas hay algo que compartimos y que llevamos. Sustrato. Hay un sustrato que sí, que nos alimenta y que nos da fundamento a todos. Ya va a llegar, yo creo que va a llegar un momento en que salga eso de nuevo. Y espero que sea así, porque mirando al primer mundo, que es Holanda, que conozco más o menos bien, es feo, porque esto de las convulsiones para mí es parte del proyecto que necesita como agua el neoliberalismo, y es dividirnos. Necesitan dividirnos, entonces salir a la calle y hacer una convulsión es necesario. No, aunque parezca, claro que sí.
Porque Sí, abajo sí, de sí, eso sí, está sí. que seguimos unidos. Hoy voy por Telam y mañana voy por lo otro y estamos unidos en eso. Yo quiero creer y pensar que es así. Bueno, con esta inyección de optimismo que acabas de darnos a todos, Alejandra, te agradezco enormemente este tiempo, te agradezco tu trabajo tremendo, ¿no? De lo que debes haber vivido al encontrarte con documentación y historias de Ana, de tu madre, también de tu padre, desde luego, y haber tenido la valentía, ¿no? Y la voluntad de trabajo de convertirlo en un libro que, por favor, ¿cómo se llama el libro? Ana Alumbrada. Ana Alumbrada, bueno, indispensable lectura. ¿Queda claro? Es una orden. Bien, ahí está. ¡Qué va! Salió el milico de adentro. Bueno, Bueno, ¿puede ser una cosita más? todas las que quieras a partir de este momento. Ah, bueno, sí. No, quería decir algo que no hablamos, es que en mi libro es la búsqueda por mi madre y sale un montón de historias, de cosas de Génesis y más tarde y más anteriores. Pero también salen las historias de otros compañeros y compañeras que fueron encerrados en los que yo le digo manicomio. Ahora no los quiero llamar así, pero en esa época lo eran de verdad, infiernos. Los encerraban ahí con vida. Y yo me he encontrado carpetas enteras de compañeros donde directamente escribían acusado de zurdo o de deserción si servía el servicio militar. Me encontré un montón de carpetas en Alborda de chicos que estaban haciendo el servicio militar, que los castigaron mal por supuestamente desertar o no cumplir orden, y todos venían de la Dentro de las organizaciones guerrilleras, o sea, las cúpulas. No. Estos chicos... Desertar del servicio militar. Sí. Ahora entiendo. Sí, estaban cumpliendo servicio militar en la ESMA, en Campo de Mayo y en Belgrano. Lugares donde había CCC, donde había Campos de concentración. Campo Sí, de concentración. sí. Entonces, Sí. yo digo, sabiendo el contexto del lugar que estaba, le hacían cosas horrorosas, los torturaban a los chicos y después los traían al Alborda y ni siquiera se tomaban el trabajo de cerrar la carpeta de la historia clínica. ¿Vive o no vive? ¿Salió o no salió? ¿Lo pasaron a otro servicio? Entonces, esos chicos quedaron ahí, a disposición del juez en aquella época, desaparecidos en vida. Entonces, en mi libro también abro una pista, yo creo, bastante importante de cómo se utilizaron los hospitales en aquella época para hacer desaparecer a gente. Bueno, el Posadas fue un ejemplo, ¿no? Sí. Entre otros, ¿no? Los neuropsiquiátricos, a no dudarlo. Pero además había un concepto ideológico sobre la psiquiatría y la internación de los locos, entre comillas, ¿no es cierto? Y el valor de los archivos también. Sí. Claro, yo no me quedé en el archivo central, que es el que si vas al Moyano o al Borda, al Montes de Oca, y pedís una historia clínica, van y se fijan en el archivo central. Pero hay otros archivos. Los que yo te digo, lo encontré en los archivos guardados en pabellones no registrados. Pero están. Los archivos están. Mismo pueden estar en la casa de los médicos. ¿Viste? Los médicos se llevaban historias clínicas de recuerdo de gente que les llamó la atención o lo que sea. En los galpones, yo alguna vez fui con un compañero a mirar el galpón por otra investigación, en el galpón de un director de la INTA. Ahí había legajos de personal y de gente que trabajó en el INTA, en el galpón de su casa privada. El tipo había fallecido y las cajas habían quedado ahí. Entonces digo, los archivos están, hay que buscarlos, pero no están ahí en el lugar oficial tal vez. Alejandra, mil gracias. De nada. Alejandra Slutsky, a partir de su libro Ana Alumbrada, nunca mejor encontrado un título. ¿Quieren que les diga? Y se consigue en Punto de Encuentro, eso en la te iba librería. A preguntar ahora, en la librería Punto de Encuentro. Ahí está. Ahí está el libro Ana Alumbrada. Si tienen voluntad de reencontrarse con un pasado al cual debemos entender y comprender y desmenuzar, pues vayan en busca, porque detrás de ella también, aquí hay una historia de amor. 18:24, poneme la pausa de cuarto, Maldonado, y nos vamos al teatro. Claro que sí, con un queridísimo amigo. Gracias, Ale. De nada, muchas gracias a ustedes. Yo, al ver
verte sonreír, al verte sonreír. soy